Hola a todos, vamos a empezar ya con el tema de las distribuciones de frecuencias bidimensionales. Hemos estado trabajando ya con el estudio de una sola variable, a nivel descriptivo todo lo que podíamos hacer con una sola variable. Vamos a empezar a ver qué es lo que se puede hacer cuando tenemos dos variables a la vez. Toda la parte de estadística descriptiva aplicada a dos variables. Así que trabajaremos, vamos a la página 12, con las distribuciones de frecuencias bidimensionales, es decir, con dos variables a la vez. Venga, lo primero, distribuciones conjuntas e independencia estadística. Podríamos tener dos variables, como tenéis aquí, tenemos el número de hijos y el número de coches por familia, ¿sí? Tenemos la primera observación, es una familia que tiene un hijo y que tiene 0 coches, 2 y un coche. Otra familia que no tiene hijos y que tiene un coche, ¿no? Tendríamos esas dos variables, ¿no? Entonces, a partir del estudio de dos variables, podríamos analizar cómo se reparten y si hay alguna relación entre ellas. Puede ser que las familias con más hijos tengan más coches o las de menos hijos más coches, ¿sí? Vamos a ver si están relacionadas las dos variables. Para poder estudiar la relación, lo primero que deberíamos hacer es colocar los datos en una tabla conjunta, en una tabla de distribuciones conjuntas, porque aquí tenemos los datos de una variable y de la otra. Y esto lo podríamos representar en una tabla de frecuencias conjuntas. En la tabla de frecuencias conjuntas colocaríamos la variable x y la variable y. Aquí tendríamos 0, 1, 2 y 3. Y aquí tendríamos 0, 1 y 2, ¿no? A partir de aquí vamos a ir contando cuántos casos observamos de cada combinación de variables. Por ejemplo, ¿cuántas familias observamos que no tengan coche y que no tengan hijos? Otra vez, que no tengan hijos y que no tengan... Esto era hijos y esto era coche. Que no tengan hijos y que no tengan ningún coche. Pues si vemos los datos del dossier de la página 12 no habría ningún caso, ¿no? Después, ¿cuántas familias tenemos en las que... tenemos un hijo, variable x, y ningún coche? Un hijo y ningún coche sería 1. Después, 2 hijos y ningún coche, pues lo miraríamos en los datos, no hay ningún caso, ¿no? Sí, el 1 con el 0 sería la primera familia, ¿no? El 1, 0, 1, 0 sería un caso que serían solamente la primera familia. Después, 2 hijos y ningún coche, no hay ningún caso en el que se produzca eso, así que 0. Después, 3 hijos y ningún coche, pues observamos que 3 hijos y ningún coche sería la familia número 6, que es 3, 0, ¿no? Así que tenemos un caso también, ¿sí? Siguiente. Después, cuando tenemos las familias con un coche, ¿cuántos casos hay de 0, 1? Pues 2 casos de 0, 1. Aquí tenemos un caso y luego tenemos otro caso más adelante, ¿sí? Que es la familia número 8. Bueno, si vamos rellenando la tabla, acabaríamos obteniendo esto. Lo podéis ir mirando tranquilamente, que os coincida los datos en bruto originales con la tabla de frecuencias absolutas. Después tenemos aquí 0, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0 y 2. Bueno, ponemos los totales ya. Aquí pondríamos los totales de toda la columna, de todas las columnas y los totales de cada fila. Sería 2, 3, 3 y 2. Y en total tendríamos 10 observaciones. Pues esto es una tabla de frecuencias absolutas conjuntas. Tenemos una variable, la otra variable, el número de hijos con el número de coches, y de unos datos originales como los que teníamos anteriormente, donde tenemos dos datos, uno para cada variable, para cada observación de la muestra, pues vamos construyendo esta tabla. Y con eso luego veremos que también podemos ver la relación entre las variables. Esa es la primera tabla que podemos construir, la tabla de frecuencias absolutas conjuntas, que eso os lo pueden preguntar, os pueden pedir que hagáis una tabla de frecuencias conjuntas a partir de los datos de dos variables. También podríamos hablar de una tabla de frecuencias relativas conjuntas, como tenéis debajo. En la tabla de frecuencias relativas, ¿en qué consistiría? En dividirlo todo entre el total. En nuestro ejemplo el total son 10 observaciones, así que sería 0 entre 10, 2 entre 10, 0 entre 10, 2 entre 10, ¿no? De forma que nos iría quedando, pues, en este caso es 10, pero porque nuestra muestra es 10, ¿eh? Si la muestra fuera 375, dividiríamos el número de casos entre 375 para cada casilla.
Al final nos quedaría una tabla como esta que tenéis aquí, ¿no? En donde tenemos 0, después 0,2, 0 y 0,2, y después tenemos 0,1, 0,1, 0,1, 0,3, ¿sí? 0, 0,2, 0,1, 0,3. En este caso coincide porque es un denominador de 10, pero repito, dependerá del número de observaciones que tengamos. Al final nos quedaría esto. Esto es una tabla de frecuencias relativas conjuntas. Esto nos está diciendo que hay el 20% de la muestra son familias que no tienen hijos, pero que tienen un coche. El 10% de la muestra son familias que tienen un hijo y no tienen coche. El 10% de familias que tienen un hijo y que tienen un coche, ¿no? Veríamos la distribución respecto a las dos variables. Y los totales, los marginales de la tabla, siempre son la suma, ¿no? Todo esto nos suma 0,2 y esto nos suma 0,2, ¿no? Esto nos suma 0,6, esto nos suma 0,3. También lo podemos interpretar como que de toda la muestra, el 20% de la muestra de las familias no tienen hijos, el 30% tienen un hijo, el 30% tienen dos, el 20% tienen tres hijos, ¿no? O que de las familias el 20% no tienen coche, el 60% tienen un coche y el 20% tendrían dos coches. Venga, pues esto es un ejemplo muy sencillo de frecuencias relativas conjuntas. Más cosas. Después podemos construir las frecuencias, una tabla de frecuencias marginales, de distribuciones marginales. ¿Eso qué querría decir? Pues querría decir que sacaríamos los totales de una variable y los totales de la otra. Si yo estudio solo la variable x tenía como valores, decíamos, el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Pues a partir de aquí podemos sacar su frecuencia absoluta. ¿Sí? Eso lo sacamos de la tabla de frecuencias absolutas conjuntas. Es sencillamente la última columna, ¿sí? La columna de los marginales. Al final de todo, en la tabla de frecuencias absolutas conjuntas de la página 12, vemos que en total, sin tener en cuenta el número de coches, si tenemos en cuenta solo el número de hijos, tendríamos que hay dos familias que tienen 0 hijos. 3 familias que tienen un hijo, 3, 3 y 2, ¿no? Sí, fijaros que en total son 10. Esa sería una tabla de distribuciones marginales. Es como descriptiva univariante, es como si solo cojo la variable x y construyo la tabla de frecuencias, ¿sí? Es de la tabla original, de la tabla de las distribuciones conjuntas absolutas, es coger la última columna, que son los totales respecto a la variable x. Si cogemos la última fila, es decir, los totales respecto a la variable y, construiríamos la tabla de frecuencias marginales de la variable y. De la variable y, que era el número de coches, teníamos familias sin coche, con un coche o con dos coches en la muestra, ¿no? Por tanto, ahora, ¿cómo lo construiríamos? Esto lo he puesto vacío para que lo rellenemos. ¿Cuántas familias en total tienen 0 coches? ¿Cuántas familias tienen 0 coches? Pues nos vamos a la columna del valor 0 y vemos que en total hay 2, ¿no? Familias sin coches habrían 2. Lo podemos sacar de la tabla de frecuencias conjuntas o de la tabla original, ¿eh? Así que aquí lo que colocaríamos sería los marginales, ¿sí? La última fila, que son los marginales de la variable y, de la variable número de coches. Y sería 2, 6 y 2, ¿no? ¿Sí? Si os fijáis en el dossier, ¿no? En la tabla de frecuencias absolutas conjuntas, la última columna sería la tabla de los marginales de la x. Y si nos fijamos en la última fila de la tabla de frecuencias absolutas conjuntas, la última fila sería los marginales, pero de la variable y. Venga, muy bien. Pues ya tenemos aquí las frecuencias absolutas, las frecuencias marginales de una variable y de la otra. Más tablas que podemos construir. También podemos construir las distribuciones condicionadas. Una tabla con los valores condicionados. Es decir, vamos a copiar un momentito la tabla para tenerla como referencia. Era x y, la x era los hijos y esto eran los coches. Esto era 0, 1, 2. Aquí teníamos 0, 1, 2 y 3. Y esto era 0, 2, 0. Después 1, 1, 1. 0, 2, 1. 1, 1, 0. Venga, de todo esto sacaríamos 2, 6, 2 y aquí 2, 3, 3, 2 y 10, ¿no? Esta era la tabla
de las frecuencias absolutas conjuntas, la que mencionábamos antes. Vamos a dejarla aquí, que será más cómodo para construir ahora esto, ¿no? Decíamos antes que para construir las tablas de los marginales os decía, la última columna y la última fila, ¿no? Los marginales de la X, los marginales de la Y. Entonces, estamos en la página 13, ahora hablamos de distribuciones condicionadas. Distribuciones condicionadas sería una tabla como esta, pero condicionada quiere decir bajo una determinada condición. Por ejemplo, tenemos una primera tabla que nos dice los valores de X condicionados a que la Y sea igual a 2. Eso quiere decir, esta línea la leemos como un sí condicional. Los valores de X si la Y es 2. Si la Y es 2, ¿cuáles son los posibles valores de X? ¿Cómo construimos esta tabla? Pues decimos, si la Y es 2, es decir, si la familia tiene 2 coches, ¿cuáles son los posibles valores del número de hijos? Pues 0, 1, 2 o 3, ¿no? Esos son los posibles valores de X si la Y es 2. De ahí le sacamos las frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Si la Y es 2, ¿cuántas familias hay que no tengan hijos? Ninguna. 0. ¿Cuántas familias hay que tengan un hijo? 1. ¿Cuántas familias hay que tengan 2 hijos? 1. Y familias que tengan 3 hijos, ninguna. Voy a poner un poquito más así. Pues esto es una tabla de frecuencias absolutas condicionadas, en este caso a que Y sea igual a 2. Y de ahí podemos sacar la tabla de las frecuencias relativas condicionadas. Las absolutas en este caso, ¿cuánto es? Es 2, ¿no? ¿Sí? Así que solo hay 2 casos de familias que tengan 2 coches. De esos 2 casos, uno es una familia que tiene un hijo y uno es una familia que tiene 2 hijos. Así que para hacer las frecuencias relativas condicionadas, no vamos a dividir entre 10, vamos a dividir entre 2, porque ahora estamos hablando solo de 2 familias que están bajo esta condición. Así que sería coger 0 entre 2, que sería 0. Luego 1 entre 2 sería 0,5. Luego 1 entre 2, que sería 0,5. Luego 1 entre 2, que sería 0,5. Y 0 entre 2, que sería 0, ¿no? Tendríamos todos estos valores de frecuencias relativas, ¿sí? Frecuencias relativas condicionadas, en este caso, a que Y sea igual a 2. Esa es una tabla de frecuencias condicionadas y esto en total también nos tiene que sumar 1. La tabla de frecuencias condicionadas puede ser, hay muchas tablas condicionadas. Esa es la tabla condicionada a que Y sea 2, pero podría ser condicionada a que Y fuera 0 o a que Y fuera 1. O podría ser la tabla de los valores de Y condicionada a que la X fuera 0, o condicionada a que la X fuera 1, o que la X fuera 2, o que la X fuera 3, ¿sí? Tendríamos todas esas tablas condicionadas, bajo cualquier condición de X o cualquier condición de Y, ¿sí? Entonces podríamos construir una tabla. Os he puesto un ejemplo para que lo rellenemos, pero os he puesto unos puntos suspensivos porque habría muchas más tablas, todas las tablas que os he dicho ahora. Así que si nosotros quisiéramos construir la tabla de los valores, en este caso de Y, condicionados a que la X fuera igual a 0, ¿qué querría decir? Que quiero saber el número de coches si la X es 0, es decir, número de coches en las familias que no tienen hijos. Ahora estaríamos hablando de este subgrupo, ¿no? Por tanto, a partir de aquí, ¿cuántas familias que no tienen hijos no tienen coche? Ninguna. Bueno, ya serían 2, 0, 1, 2. Ninguna, ¿no? ¿Cuántas familias que no tienen hijos tienen una Y de 1? Es decir, tienen un coche. 2 familias que no tienen hijos, pero que tienen 2 coches. No, perdón, que no tienen hijos, pero que tienen un coche, quiero decir, ¿no? Que no tienen hijos, pero que tienen un coche. ¿Y cuántas familias tenemos que no tienen hijos, pero que tienen 2 coches? Pues ninguna, 0. Así que en total tenemos esto. Solo hay 2 familias que no tengan hijos. De las dos tienen en este caso un coche. Así que nos quedaría esto y luego si hago la frecuencia relativa sería 0 entre 2, que sería 0, 2 entre 2, que sería 1, y 0 entre 2, que sería 0. Así que nos quedaría esta columna de frecuencias relativas. Fijaros que hemos construido otra tabla de frecuencias
distribución de frecuencias condicionadas, ¿sí? Podríamos hacer para x igual a 0, x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, para y igual a 0, para y igual a 1 y la de y igual a 2 ya la hemos hecho también, ¿sí? Venga, así que todo eso son tablas de frecuencias condicionadas. Más cosas. Después, independencia estadística. A ver. Independencia estadística. Si nosotros tenemos una tabla como esta, vamos a poder valorar si son independientes las dos variables o si están relacionadas. Diremos que las variables x y y son independientes si la frecuencia relativa conjunta, es decir, n y j entre n, es igual al producto de las frecuencias relativas de fila y columna. Si esta igualdad se cumple, ojo que esto no tiene por qué cumplirse, pero si se cumple, decimos que son dos sucesos independientes, es decir, que no tienen relación entre ellos, que son independientes, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Sucesos independientes, si se cumple esta igualdad, es un tic, ¿sí? Vamos a comprobar si en este caso podemos considerar que son independientes. ¿Cuál es la frecuencia relativa conjunta de la primera casilla? Pues sería 0 de frecuencia absoluta entre una n de 10, ¿no? Frecuencia relativa de 0, ¿no? Como la segunda tabla. 0 entre 10. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la fila? Estoy aquí, 2 de 10. ¿Sí? De la fila, el valor de i, fila y j columna, ¿sí? O lo podemos considerar al revés, depende de cómo normalmente se entiende i como fila y j como columna, multiplicado por nj entre n. Si estoy en esta casilla, ¿sí? La columna es esta, ¿no? Así que sería la frecuencia relativa total de este valor de i, sería en este caso 2 de 10 también. ¿Es verdad que 0 entre 10 es igual a 2 entre 10 por 2 entre 10? O sea, 0 entre 10 sale de esto entre esto. Frecuencia relativa de la casilla anterior. Y esto debería ser igual, si fueran independientes, a, si estoy en esta casilla, este es su total y este también, así que esto entre esto por esto entre esto. ¿Sí? Las frecuencias relativas multiplicadas. En nuestro caso, esto no se cumple. Como no se cumple, decimos que las dos cosas no son independientes. No son independientes, es decir, están relacionadas. Hay una relación entre el número de coches y el número de hijos. En este caso, con estos datos, hemos encontrado una asociación, una relación entre el número de coches y número de hijos. ¿Sí? Si esto se cumpliera, deberíamos comprobarlo para todas las casillas. En todas las casillas se debería cumplir. Solo con que haya una donde no se cumple, ya podemos decir que hay una relación y que no son dos cosas independientes. Aquí decimos que hay una relación y que no son independientes. Esto no se cumple, ya está, no hace falta comprobarlo más. ¿Sí? Pero si hubiera dado igual, si esto se hubiera cumplido, no sería suficiente para decir que son independientes, porque deberíamos mirarlo en todas las demás casillas. ¿Sí? Por ejemplo, la segunda casilla, esta de aquí, ¿cómo haríamos este cálculo? Sería hacer 2 entre 10, debería ser igual a 2 entre 10 por 6 entre 10. Si hacemos este cálculo, sería 0,12 y esto sería 0,2, así que tampoco se cumple, ¿sí? Eso nos ocurriría para todas las casillas. Pero no hace falta hacerlo, ¿eh? ¿Sí? No hace falta hacerlo en todas las casillas. Si en una casilla ya me sale que la igualdad no se cumple, es que no son independientes, es decir, que están relacionadas. Si es diferente, hay relación. El número de coches tiene relación, tiene asociación con el número de hijos. Pues cuantos más hijos, más coches acostumbra a tener la gente, ¿no? Vale. Bueno, por tanto, tendríamos esa forma de comprobar la independencia estadística. Venga, más cosas. Después, medidas de asociación, covarianza y correlación. Si nosotros analizamos dos variables que son variables cualitativas, si esto hubiera sido ABC, ABC, ¿sí? O aprobado, suspendido, ir a academia, no ir a academia. Si hubiéramos tenido categorías, entonces todo lo que podemos hacer es, de momento, esto. Hacer una tabla, ver los casos en los que se dan las dos variables a la vez, en los dos valores de estudio a la vez en las dos variables, ¿sí? Vamos a construir la tabla y ya está. Pero si las variables son numéricas, son cuantitativas, como
serán los casos que vamos a trabajar, podemos ir un poco más allá en el estudio bivariante, ¿sí? Y lo podemos representar en un gráfico. Vamos a coger otro ejemplo que es las horas de estudio para el examen y la nota. Imaginaos que tenemos las horas de estudio y la nota. Tenemos una persona que ha estudiado 3 horas y que ha sacado un 2 en el examen. Otra persona ha estudiado 8 horas y ha sacado un 4. Otra persona ha estudiado 12 horas, ha sacado un 7. ¿Sí? Imaginaos que tenemos unos datos como estos. A partir de aquí, lo primero que podemos ver para analizar la asociación entre las variables es, bueno, primero podríamos hacer la tabla de antes, aunque nos quedarían muy poquitos valores. Lo que podríamos hacer es analizar la relación con un gráfico que se llama el diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión se refiere a un gráfico en el que vamos a colocar aquí una variable, aquí la otra. ¿Sí? Normalmente la x va a ser la variable independiente, que es la que afectará a la y, que será la dependiente. Así que pondríamos aquí la y, aquí la x, es decir, aquí la nota y aquí las horas de estudio. Y podríamos representar la relación entre esas dos variables a partir de este gráfico. Horas de estudio, vamos a poner aquí 2 horas, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 horas, 14 horas, 16 para el examen, ¿sí? Y luego la nota, pues podríamos poner aquí 0, un 1, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Horas de estudio y la nota del examen. A partir de aquí vamos colocando puntitos para cada observación. Por ejemplo, una persona que estudia 3 horas, ha sacado un 2, 3 horas y un 2. Pues haríamos un puntito aquí. Este punto nos representa la primera observación de la muestra. Este sería la primera observación. Segunda observación, es una persona que ha estudiado 8 horas y ha sacado un 4. 8 horas con un 4. Pues hacemos un punto aquí. 8 horas con un 4. Siguiente observación, ha estudiado 12 horas y ha sacado un 7. 12 horas y un 7. Venga, pues hacemos otro punto aquí, ¿no? Iríamos haciendo un punto para cada observación de la muestra, de forma que al final nos quedaría lo que se llama una nube de puntos. Nos quedaría una nube de puntos con tantos puntos como observaciones tuviéramos. A partir de esa nube de puntos podemos analizar la relación. Si la nube de puntos es como esta, es creciente, decimos que entonces quiere decir que a más horas de estudio la tendencia es a que tengamos más notas. Si estudiamos poco tendemos a tener poca nota, si estudiamos mucho tendemos a tener mucha nota. Así que tendríamos una relación de tipo directa o positiva. Eso quiere decir una relación positiva, que cuantas más horas estudiamos, más nota tendemos a sacar. Esa es una relación de tipo directa o positiva. Si nosotros observáramos la nube de puntos y observáramos que la nube de puntos va hacia abajo, entonces diríamos que a más de una variable tendremos menos de la otra, ¿no? Si tengo poco, tengo mucho. Si tengo mucho, tengo poco. Así que sería una relación, pero inversa o negativa. Relación negativa. Aquí tenéis las ausencias a clase y la nota, ¿no? Pues cuanto más faltamos a clase, menos nota tiende a sacar la gente, ¿sí? Y luego podríamos hablar de una relación nula, que sería una relación pues que no apreciemos ninguna tendencia, ¿no? ¿Sí? Algo que no tiene tendencia ni para arriba ni para abajo. Pues eso quiere decir que estas dos cosas no tienen nada que ver, que no habría relación entre la variable y que fuera y la variable x. Y luego, por último, podríamos encontrar también relaciones de tipo no lineales. A veces podemos observar una cosa así. Eso quiere decir que primero una relación positiva y luego negativa, ¿sí? O una relación tipo así, relación que cada vez es más fuerte, al principio es más débil, luego más fuerte. Pueden haber relaciones de tipo no lineales. No trabajaremos con relaciones no lineales, sino que trabajaremos con relaciones de tipo lineales. Analizaremos la relación en variables cuantitativas y estudiaremos relaciones o medidas de asociación lineal, solo lineal. Las no lineales son más complejas y lo estudiaremos más adelante, ¿sí? Venga, entonces, además del análisis gráfico de la relación entre estas dos variables cuantitativas, analizada mediante un diagrama de dispersión, podemos sacar una serie de indicadores de asociación lineal que decíamos antes. El primer indicador de asociación lineal es la covarianza. La covarianza SXY o COP XY, la covarianza
Se calcula de la siguiente manera. Es el sumatorio de cada valor menos la media de la variable x por su valor correspondiente, la variable y menos la media. Es este sumatorio entre n menos 1. ¿Sí? Sumatorio de cada valor de x menos la media por cada valor de y menos la media. Y eso dividido entre n menos 1. Otra forma de hacerlo sería esta. Sería el sumatorio de x y entre n menos la media de x por la media de y. Y todo esto lo multiplicaremos por n y lo dividiremos entre n menos 1. Luego haremos un ejemplo de cálculo para aplicar todas estas fórmulas. Pero sería ir haciendo. Primero calcular la media de las horas de estudio. Y haríamos 3 menos la media de las horas de estudio por... Luego 2 menos la media de la nota del examen. Más 8, que sería la siguiente persona. 8 menos la media de las horas de estudio por 4 menos la media de las horas de la nota del examen. Luego ya pasaríamos a la persona 3. Más, ¿no? Haríamos toda esa suma. Y dividido entre, al final, n-1, que sería el número de observaciones, menos 1. Nuestro ejemplo era 4, es 4 menos 1, 3. ¿Sí? Y otra forma más rápida es esta, que es el sumatorio de cada x por cada y, es decir, 3 por 2 más 8 por 4 más 12 por 7, sumatorio de cada x por cada y, entre n, número de observaciones, menos la media de x por la media de y luego ya entre la n y entre la n menos 1. Venga, eso sería la covarianza. ¿Cómo analizamos la covarianza? Vamos a dejarnos la fórmula un momento para después, luego ya la utilizaremos para hacer cálculos. Pero ¿cómo interpretamos la covarianza? La covarianza es un valor que puede ser positivo, que puede ser 0 y que puede ser negativo. La interpretación es muy sencilla. Si la covarianza nos da mayor que 0, es que hay una relación de tipo positiva. Si la covarianza nos da 0, es que no hay relación. Y si la covarianza nos sale menor de 0, significa que la relación es de tipo inversa o negativa, que cuanto más de una cosa tenemos menos de la otra, ¿no? Relación directa o positiva, más de una cosa más de la otra. Relación inversa o negativa, más de una cosa menos de la otra. Venga, entonces, a partir de esto, a partir de la covarianza, podemos ver el tipo de relación. El problema de la covarianza es que va a depender de la unidad de medida. Es una medida de tipo absoluta. Eso quiere decir que dependerá de las unidades de la x y de la y. La covarianza puede salir 2.000 millones o puede salir 0,005. Y no significa que 2.000 millones sea más que 0,005, porque depende de las unidades de medida. Puede ser una medida muy grande, por tanto saldrán covarianzas muy grandes. Unas medidas muy pequeñas saldrán covarianzas muy pequeñas. Así que no podemos interpretar si es mucho o poco. Solo vamos a interpretar si es positiva, negativa o nula. No podemos decir si es mucho o poca la relación, sino sencillamente si la relación es de tipo directa, inversa o si no hay relación. Venga, y luego tendríamos el coeficiente de correlación de Pearson para poder valorar la intensidad de la relación, porque con la covarianza no podemos, porque depende de las unidades de medida, decíamos, una medida absoluta. Para poder valorar la intensidad, entonces tenemos el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson consiste en coger la covarianza, SXY, y dividirla entre el producto de las desviaciones típicas. Covarianza entre el producto de las desviaciones típicas. Esa es la fórmula para calcular la correlación. Viene de la covarianza y la estandariza a través de dividirla entre el producto de las desviaciones típicas. De esa manera obtendremos un valor que no tendrá unidad, porque le estamos quitando la unidad al dividirlo entre las desviaciones típicas. No tiene unidad, es decir, es una medida relativa. El coeficiente de correlación de Pearson es una medida relativa. Y el valor que nos saldrá lo vamos a interpretar de la siguiente manera. El valor puede ser que nos salga 0, ¿sí? Eso querría decir que no hay relación, pero ahora el valor del indicador nos saldrá acotado entre el más 1 y el menos 1. A diferencia de la covarianza, que podría ser cualquier valor, la correlación no. La correlación va de más 1 como máximo, hasta menos 1 como máxima relación negativa, más 1 máxima relación positiva, menos 1 la máxima relación negativa. Así que esto es la máxima relación positiva y esto es la máxima relación negativa. De forma que si nos dicen que la covarianza es 21,7, ¿eso qué quiere decir? Que hay una relación directa o positiva entre las dos variables. Pero yo no sé si 21,7 es mucho o es poco, no lo sé. Solo sé que es una relación directa. Si de ahí sacamos la correlación de Pearson y me sale 0,9, ¿qué quiere decir? Que es una relación que se acerca a la máxima posible, que sería el más 1 positiva,
Así que es una relación muy fuerte y de tipo positivo. ¿Que me sale una correlación de Pearson de menos 0,8? ¿Eso qué quiere decir? Ojo con esto, menos 0,8 es una relación también muy fuerte, ¿eh? Porque se acerca al menos 1, que es la máxima relación negativa. Esto es una relación muy fuerte, pero es de tipo negativa. Es decir, cuanto más tengo una variable, tengo menos de la otra. Relación muy fuerte, pero de tipo negativa. Bien, pues ese sería el estudio de la covarianza y de la correlación de Pearson. ¿Sí? También la correlación de Pearson tiene una cierta congruencia con la nube de puntos. Si tenemos una nube de puntos muy ancha, nos va a equivaler a una correlación de Pearson cercana a 0, cercana a no relación. En cambio, si yo tuviera una nube de puntos muy estrecha, si tenemos una nube de puntos muy estrecha, ¿qué quiere decir? Pues que habrá una relación de tipo positiva y muy fuerte en este caso, ¿sí? Si tenemos una nube de puntos muy estrechita, significa más relación, más ancha quiere decir poca relación. Mirando las nubes de puntos que tenemos aquí, la primera nube de puntos es una correlación de 0,9, es mucha relación y de tipo positiva. La segunda es una relación débil, 0,5, ¿sí? Y positiva. La tercera que tenemos aquí en el dossier, en la página 14, es una relación muy débil, bueno, prácticamente nula, hace un poquito para abajo, pero nos da una correlación de 0. La cuarta es una correlación negativa de menos 0,3, negativa y muy ancha, luego menos 0,7 y menos 0,99. Veis que hay una equivalencia entre lo estrecha que sea la nube de puntos y la intensidad de la relación. Si la nube va para arriba, será una correlación de Pearson positiva, si va para abajo, correlación de Pearson negativa, y además se acercará más al más 1 o al menos 1 en función de cuanto más estrecha sea la nube, más cercano será al más 1 y al menos 1. Vale, y luego por último, vamos a hacer aquí una última medida. Por último, tendremos la matriz, el coeficiente de determinación. Por último, tendremos el coeficiente de determinación, que será una tercera medida para valorar la asociación lineal. El coeficiente de determinación, o la bondad del ajuste que se llama, la R cuadrado, coeficiente de determinación, bondad de ajuste, consiste en coger el coeficiente de la correlación de Pearson y elevarlo al cuadrado. Correlación de Pearson al cuadrado. Eso nos dará la R cuadrado. ¿Que antes nos había salido 0,9 de coeficiente de correlación de Pearson? Pues ahora nos saldría 0,9 al cuadrado, 0,81. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos la R cuadrado? Que sencillamente es la correlación al cuadrado. La interpretaremos como que nos está diciendo el porcentaje explicado. Si la correlación de Pearson al cuadrado, si la R cuadrado nos da 1, es lo máximo posible. Eso querría decir que el 100% de la variable y, queda explicada por la variable x. La variabilidad de la y queda explicada al 100% por la variable x. Vamos a decir explicada por la x, vamos a ponerlo así. ¿Sí? El 100% de la y viene explicada por la variable x, o de la variabilidad de la y viene explicada por la variable x. Y el valor más bajo sería 0, ¿no? Porque esto es menos 1 más 1 al cuadrado nos dará más 1. Pero ahora al cuadrado esto no puede dar negativo, así que como mínimo ahora es 0. ¿Sí? 1 es el máximo y 0 es el mínimo de la R cuadrado. ¿0 qué querría decir? Pues que el 0% de la variable y queda explicada por la x. ¿Sí? Antes que decíamos que nos había salido un 0,81, ¿cómo lo interpretaremos? Pues que el 81% de la nota del examen o de la variabilidad de la nota se puede explicar mediante las horas de estudio. Las horas explicarían hasta el 81% de las diferencias en las notas. Nos dice el porcentaje de la y que viene explicada por la x. Eso sería el valor de la R cuadrado. ¿Sí? Sencillamente coger la correlación de Pearson y elevarla al cuadrado. Y luego a veces los datos los vamos a tener presentados en una matriz. Podemos hablar de matrices de covarianzas, de varianzas y covarianzas, y matrices de correlaciones. Si tenemos una matriz de varianzas, covarianzas, eso nos va a servir para analizar cuando tenemos, sobre todo, cuando tenemos varias variables. Por ejemplo, yo tengo las horas de estudio y la nota, pero tengo otra variable que son las ausencias a clase. Pues yo tendría las horas de estudio, la nota y las ausencias a clase.
Pues me puede interesar estudiar la relación, entre las tres variables. Entonces deberíamos hacer una matriz de covarianzas en este caso. Sería poner horas de estudio, nota y las ausencias a clase. Entonces esto nos darían una matriz como esta con todos los valores dentro de la matriz. ¿Qué veríamos dentro de la matriz? Pues aquí veríamos la varianza de horas con horas. La covarianza de horas con horas es la propia varianza, así que sería la varianza de la primera variable, ¿no? Aquí, ¿qué veríamos? La varianza entre horas y nota, es decir, sería la covarianza entre las horas y la nota. Después, esto sería la covarianza entre las horas de estudio y las ausencias a clase. X, Z. ¿Sí? Siguiente casilla, ¿esto qué sería? Si esto es X y Z, ¿sí? Aquí tendríamos la covarianza entre la Y y la X. Luego aquí tendríamos la covarianza entre la Y y la Y, es decir, la varianza de Y. Aquí la covarianza de la Y con la Z, luego aquí Z con X, luego Z con Y y varianza de Z. Al final acabaríamos observando esto, lo tenéis aquí en la matriz, ¿no? Sí, en función de las diferentes variables. Así que en una matriz de varianzas y covarianzas, si os dicen que os dan una matriz de varianzas y covarianzas, tenéis que tener en cuenta que en la diagonal vamos a tener todas las varianzas de todas las variables. En la diagonal estarán las varianzas siempre. Y fuera de la diagonal estarán todas las covarianzas, ¿sí? Así que, si a mí me dan una matriz como esta, y me sale esto, muchas veces no se ponen todos los valores en la matriz porque fijaros que es lo mismo la covarianza de notas con horas que de horas con nota, ¿sí? Así que esto nos quedaría igual, ¿sí? Nos quedaría así si nos dan una matriz completa. Pero esta matriz normalmente no nos la van a dar, sino que normalmente pues eliminamos los valores a un lado de la diagonal porque son simétricos. Esto con esto es igual, esto con esto es igual, así que normalmente nos lo darían más bien así. Venga, si nos dan esto así, ¿eso qué quiere decir? Pues que la varianza, la medida de dispersión, la varianza de las horas de estudio es 4, ¿sí? Después, que la covarianza entre la nota y las horas de estudio es 3,1. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una relación positiva entre las horas de estudio y la nota del examen, relación directa o positiva. ¿Qué más tenemos aquí? La varianza de la nota. La varianza de las notas del examen sería de 8 en este ejemplo. La covarianza de las ausencias a clase con las horas de estudio sería de menos 0,1. ¿Cómo interpretábamos la covarianza? Relación negativa, es decir, a más ausencias a clase, menos horas de estudio, ¿sí? Es una relación cercana a 0, por tanto sería como si no hubiera prácticamente relación, ¿no? Hay una pequeña relación negativa, pero cercana a 0. Y por último, covarianza entre ausencias a clase, se puede poner así también, entre ausencias a clase y horas de estudio, y nota, perdón, entre ausencias y nota, esa covarianza es XY, ¿eh? Estamos hablando de la covarianza, o en este caso sería la SZ con la Y. ¿Sí? La covarianza sería de menos 4,7, es decir, que habría una relación de tipo negativa entre las ausencias a clase y la nota del examen. ¿Sí? Ya tendríamos la covarianza de las ausencias. Y por último, el 9 sería la varianza de las ausencias a clase. Bueno, sencillamente en la matriz vamos a poder identificar por parejas todas las covarianzas y todas las varianzas que estarán siempre en la diagonal. ¿Sí? Es más que nada que lo sepamos leer. Esto no os lo van a hacer calcular, pero si os dan esto y os dicen, tenemos la siguiente matriz de varianzas y covarianzas, tenéis que saber eso, la varianza de X, la varianza de Y, la varianza de Z, la covarianza de una cosa con la otra. Bueno, estas tres son covarianzas entre ellas. ¿Qué más? Luego podríamos encontrarnos con una matriz, vamos a ponerla así, aprovechamos, matriz de correlaciones. Una matriz de correlaciones es igual que la matriz de covarianzas, pero expresa correlaciones, no covarianzas. Es decir, la correlación entre horas de estudio y horas de estudio sería la correlación de X con X. Pero claro, la correlación entre horas de estudio y horas de estudio es perfecta porque es la misma variable. Así que esto será 1. Esto siempre será 1. Después tendríamos la correlación entre X y Y.
Esto sí que no será 1, será una relación determinada entre las horas de estudio y la nota. Después, entre las horas de estudio y las ausencias, entre X y Z. ¿Sí? Correlación entre X y Z. Después, correlación entre Y y X. Luego aquí unos. Bueno, en la diagonal, en la matriz de correlaciones, siempre tendremos unos. ¿Por qué? Porque la correlación de una variable consigo misma es perfecta, es 1, es la máxima posible, porque son los mismos números, ¿no? Así que en la diagonal siempre tendremos unos, y fuera de la diagonal tendremos todas las correlaciones por parejas. ¿Sí? Si ves una matriz con unos en la diagonal, será una matriz de correlaciones. Matriz de correlaciones. Igualmente lo tienen que especificar. Así que si yo tengo una matriz de correlaciones y me dan estos resultados, ¿yo qué interpreto aquí? Hay una correlación de Pearson de 0,9 entre las horas de estudio y la nota. Correlación de Pearson de 0,9 entre horas de estudio y nota. Correlación de Pearson de menos 0,1 entre ausencias a clase y horas de estudio. Y correlación de Pearson de menos 0,8 entre ausencias a clase y nota. Es decir, tengo una relación muy fuerte, se acerca al +1, y positiva, directa, entre horas y notas del examen. Es decir, que cuanto más horas de estudio, más notas saco. Relación positiva y muy fuerte. Esto es prácticamente una relación nula, casi una relación entre las ausencias a clase y las horas de estudio. Y finalmente tendríamos ausencias a clase con la nota del examen. Las ausencias con la nota del examen sería de menos 0,8. ¿Sí? Menos 0,8 sería la relación de tipo, una relación de tipo negativa, ¿no? Es decir, cuanto más faltamos a clase, a más ausencias, tendremos tendencia a tener menos nota en el examen, ¿no? Así que os pueden dar esto y os pueden decir, venga, interpreta los resultados de la matriz de correlaciones. Pues hay una relación fuerte y positiva entre horas y nota, relación nula prácticamente entre ausencias y horas, y relación negativa y bastante fuerte entre ausencias y nota. Venga, tenemos que saber interpretar una matriz de covarianzas y una matriz de correlaciones. Venga, vamos a la página 15. Venga, empecemos ahora con la recta de regresión. La recta de regresión se refiere a la recta que podríamos dibujar en la nube de puntos que hemos visto antes del diagrama de dispersión. Es decir, si yo tengo, repito, horas de estudio y la nota del examen con los valores de antes, ¿no? Decíamos que podíamos construir un gráfico donde aquí poníamos la nota, que era la variable y aquí poníamos las horas de estudio, que era la variable x. ¿Sí? A partir de aquí podíamos hacer la nube de puntos. ¿Sí? Decíamos, pues aquí estaría el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, nos quedaría una cosa así, ¿no? A partir de aquí nosotros teníamos esta nube. Bien, pues lo que podemos hacer es analizar la relación entre las dos variables de una forma lineal. Es decir, podríamos coger este gráfico y dibujar una recta. La recta que pasaría por en medio de toda la nube de puntos, ¿sí? Que es la recta que se estima por mínimos cuadrados, que se llama mínimos cuadrados ordinarios. Así que si hay relación entre las dos variables, yo podría decir, vale, pues construyo una recta que pase por en medio de toda la nube de puntos, ¿sí? Imaginaos que más o menos sería algo parecido a esto. A ver, que me ha quedado esto muy torcido. Venga, entonces nos queda esta recta. ¿Qué utilidad tiene dibujarnos esta recta? La utilidad que tiene dibujarnos esta recta es que nos permitirá hacer predicciones. Esta recta modeliza la nube de puntos que tenemos. De forma que si, por ejemplo, yo estudio 10 horas para el examen, ¿qué nos dice esta recta? Pues 10 horas nos equivale a un 6, ¿no? Pues una persona que estudie 10 horas esperaríamos que sacara un 6. Una persona que estudiara 8 horas para el examen, 8 horas para el examen, pues esperaríamos que nos sacara pues un 5.
¿sí? Iríamos haciendo cualquier valor de la x, podríamos hacer la predicción. Nos vamos a la recta y la recta nos devuelve la equivalencia en la y a partir de la relación entre las variables. Por tanto, el objetivo de la recta de regresión es modelizar la relación entre las dos variables para poder hacer predicciones. Pero hacerlo gráficamente no es muy práctico, porque tendríamos que estar aquí con el papel milimetrado para ir haciendo predicciones. No, lo podemos hacer de forma matemática. Una recta se puede expresar de forma matemática, con la expresión y igual a más bx. ¿Sí? Esta expresión es la expresión matemática de una recta, así que podemos expresar esta recta. ¿Qué necesitaremos para expresar la recta? Pues un valor, un número que le llamaremos la constante o el término independiente de la recta, y otro número que le llamaremos la pendiente. La constante y la pendiente de la recta. Una vez tenemos los dos números, la constante y la pendiente, pues tendremos la recta definida. Por ejemplo, si hablamos de este caso, vamos a poner me invento los números. Imaginaos que hacemos la recta de regresión para estudiar la relación entre las horas y la nota del examen. Tenemos la nota, es nuestra variable y, ¿no? Esto quiere decir valor esperado porque no va a ser el valor real, o sea, yo con las horas de estudio no puedo predecir la nota exacta que sacaré, sino que puedo hacer una predicción, ¿no? Así que la nota es igual a una constante, que vamos a imaginar que sería 1, más una pendiente, que esto lo calcularemos, ahora veremos cómo se calcula. Imaginaos que nos sale 0,5. Imaginaos que hacemos un cálculo, nos sale 1 y 0,5. Y luego multiplicado por la variable x, que sería las horas de estudio, ¿no? Así que la nota en función de las horas de estudio. Una vez tenemos esto, ahora podemos resolverlo para hacer cualquier predicción. Por ejemplo, una persona que estudie 10 horas, decíamos antes, 1 más 0,5 multiplicado por 10, ¿no? Si una persona estudia 10 horas, ¿qué nota esperaríamos que sacara? Esperaríamos que sacara 1 más 5, un 6, ¿no? Lo mismo que nos ha salido antes. 10, un 6. ¿Sí? Bueno, un poco distorsionado, es que lo veo de lado y me quedan un poco distorsionados de los dibujitos. Bueno, sería un 6. Y una persona que estudie 8 horas, vamos a ver qué ocurriría con una persona que estudie 8 horas. Pues que esperaríamos que sacara un 5. ¿Sí? 8 horas, un 5. ¿Veis que es lo mismo? O si no estudiáramos nada, ¿qué esperaríamos que ocurriera? Si no estudiamos nada, esperaríamos sacar 1, ¿no? ¿Sí? Si no estudiamos nada, esperamos sacar 1. Bien, por tanto, fijaros que el modelo de la recta de regresión nos sirve cuando lo expresamos matemáticamente para que sustituyamos el valor de la x y automáticamente tengamos una predicción de la y. Así que el objetivo a la hora de construir una recta de regresión es resolver los dos valores, la a y la b. ¿Qué significa la a, que es la constante? La constante de la recta, este 1, ¿qué nos está diciendo? Vamos a interpretarlo conceptualmente. ¿Qué significa este 1? Eso significa que si no tenemos nada de la variable x, en este caso 0 horas de estudio, lo esperado es que tengamos un 1 en la nota del examen. Lo esperado sería tener un 1 en la nota del examen. ¿Sí? Así que a 0 horas de estudio esperamos obtener un 1 de nota. ¿Sí? De forma que la constante la podemos interpretar como que nos va a decir el valor esperado de y si la x fuera igual a 0. Es el valor esperado de la y si la x fuera 0. Bien, esa es la interpretación de la constante, o gráficamente, ¿qué sería la constante? Pues el punto de corte de la recta con el eje y. ¿Sí? Después, el segundo valor que tenemos que calcular es la pendiente. La pendiente la vamos a obtener, la vamos a interpretar de la siguiente manera. Si aquí tenemos 0,5, ¿qué quiere decir este 0,5? ¿Qué es lo que está multiplicando a las horas de estudio? Es decir, si yo estudio 10 horas, saco un 6. Pero si yo estudiara 11 horas, ¿qué pasaría con la nota? Que tendríamos medio punto más. Sería un 6,5. Si estudiáramos 11 horas, sería un 6,5. ¿Sí? Así que tendríamos medio punto más por cada hora de estudio. Eso es lo que nos dice la pendiente de la recta. La pendiente siempre nos va a decir el incremento esperado de la y por unidad de x, por cada unidad de x, lo que esperamos que aumente y por unidad de x. ¿Sí? Así que en este caso nos está diciendo estos coeficientes que hemos calculado a y b, nos están diciendo que si no estudiamos nada esperamos sacar un 1, alrededor de un 1. ¿Sí? Es un valor esperado, luego puede ser menor o puede ser mayor. Esperamos sacar alrededor de un 1. Y luego por cada hora de estudio esperaríamos tener medio punto más de nota en el examen. ¿Sí?
Estos valores son la clave del modelo de regresión, es lo que tenemos que resolver para poder tener la regresión y poder hacer predicciones. Eso puede ser que os lo pidan, que lo calculéis o que lo interpretéis en un pantallazo del R-Commander. Si lo calculamos directamente, lo haremos de la siguiente manera. Lo primero deberíamos calcular la B. Lo primero se empieza por la B, que viene de calcular la covarianza dividida entre la varianza de X. ¿Sí? Covarianza entre varianza de X. O lo que es lo mismo, la correlación de Pearson multiplicado por la desviación de Y entre la desviación de X. Correlación entre multiplicado por desviación de Y entre desviación de X, ¿no? Tanto de una forma como de la otra conseguiríamos el valor de la pendiente, luego haremos los cálculos. Y el valor de la A lo vamos a obtener de la media de la Y menos la B por la media de la X. Deberíamos hacer este cálculo y así resolveremos la pendiente. Otra forma de hacerlo es que nos den un pantallazo. Aquí, por ejemplo, tenemos un pantallazo del R y en el pantallazo del R-Commander nos vamos a fijar en lo que os he puesto en negrita, que es la columna de Estimate. Intercept es la constante y horas de estudio en este caso es la X. Lo que estará debajo del intercept será la X que tengamos, que pondrá el nombre de la variable. ¿Sí? Así que según este modelo que tenemos aquí, nos dice que el intercept es menos 2, esto sería menos 2 de constante, y la pendiente sería de 0,5. Pues ya lo tendríamos resuelto, ¿no? Así que si nosotros tenemos un modelo de regresión, vamos a tener menos 2 de constante y 0,5 de pendiente. ¿Sí? Venga, pues hay que saber interpretar, lo demás de momento no lo vamos a trabajar, solo la columna de Estimate, Intercept y la variable X que tengamos, eso nos da los dos coeficientes del modelo de regresión y si no nos lo dieran lo podemos resolver con estas fórmulas que veíamos aquí. Venga, vamos a continuar. Bien, empezamos con el tema de las transformaciones ahora. Vamos a ver las transformaciones. Transformaciones se refiere a cómo nos afectarán cambios en una variable o en la otra a los indicadores que hemos estado viendo de asociación lineal. ¿Sí? Vamos a tener la covarianza, hemos trabajado, y la correlación de Pearson, ¿no? Vamos a ver cómo le afectaría, y luego la R cuadrada, un cambio de origen y un cambio de escala. ¿Cómo le afectarían los diferentes coeficientes? Si tenemos un cambio de origen o un cambio de escala, si tenemos cambio de origen o cambio de escala, nos van a afectar de forma diferente a los indicadores que tenemos. Primero, un cambio de origen no va a tener repercusión sobre la covarianza. No cambiará, seguirá siendo igual. Es como cuando decíamos que le sumamos a todas las notas un 1 en el vídeo anterior, ¿no? Sumamos a todas las notas un punto, por tanto la varianza no cambia. Pues la covarianza tampoco cambia, porque cambiamos todos los valores de una de las dos variables, ¿sí? Si todos los sumamos 1 a los valores de una variable, nos da igual, porque estamos estudiando la covariación, que en el fondo es la variación, o sea, trabajamos con la variación de las dos variables a la vez. Así que esto no cambiaría. En cambio, un cambio de escala sí que provocaría un cambio, ¿sí? Un cambio de escala tendremos que la nueva covarianza se verá afectada de la misma manera que el cambio que hayamos sufrido en los datos. Como depende de la unidad de medida, si yo la unidad de medida la estoy cambiando porque la estoy multiplicando por 10, la variable, la covarianza sí va a cambiar. ¿Sí? Así que la covarianza, como depende de las unidades de medida, se verá afectada, vamos a decir que esto es x más una constante, esto es x por una constante, pues se verá multiplicada por el número. Si las horas de estudio las multiplicamos por 5, pues entonces la nueva covarianza será igual pero por 5, ¿sí? Pero si las horas de estudio le sumamos a todas una, no cambiará. Y todas las demás medidas son medidas relativas. La correlación de Pearson y el coeficiente de determinación son medidas que no dependen de la unidad, así que no le van a afectar ni los cambios de origen ni los cambios de escala. La única medida a la cual sí le afectan los cambios, a la única que le afectan los cambios, es a
a la única medida que le afecta a los cambios va a ser a la covarianza, que solo le afecta a los cambios de escala, no los de origen. Así que si hay un cambio de escala, la covarianza cambia. El resto de indicadores no cambian, ¿sí? Y sea un cambio de origen o de escala, estos dos son medidas relativas y por tanto no se verán transformadas. Bien, pues vamos a hacer el último ejercicio ya y acabaremos el tema. Venga, vamos a la página 16 y vamos a calcular con esos datos todos los indicadores que hemos estado viendo, ¿no? Venga, los datos son los siguientes. Volvemos al ejercicio de las horas de estudio con la nota del examen. Venga, estos han sido los datos, ¿no? Y a partir de aquí nos dan una serie de sumatorios. Nos dicen que el sumatorio de las x es 44, que el sumatorio de las y es 21, que el sumatorio de las x al cuadrado es 526 y que el sumatorio de las y al cuadrado es 133, ¿no? Y el sumatorio de las x por las y es 257, ¿vale? Además, nos dicen que la media de x es 11, la media de y es 525, después la desviación típica de x es 374 y la desviación típica de y es 275. Bueno, tenemos todos estos datos, ¿no? De hecho, las medias las podríamos obtener del sumatorio de las x entre 4, ¿no? 44 entre 4, 11, 21 entre 4, 5, 25, y las desviaciones típicas las podríamos obtener con la fórmula que veíamos en el vídeo anterior de descriptiva, ¿no? De una sola variable. Por tanto, eso lo podíamos resolver, pero bueno, lo tenemos porque es el tema anterior, no quiero que perdamos tiempo con esto. Así que, ¿cómo iríamos calculando los diferentes elementos que hemos trabajado? Primero, la covarianza. La covarianza hemos dicho que la podíamos obtener a partir del sumatorio de cada valor de x por cada valor de y entre n menos la media de x por la media de y. Y todo esto por n y entre n menos 1. Podemos aplicar esta fórmula, ¿sí? Si hacemos este cálculo, ¿qué nos saldría? Pues el sumatorio de las x por las y es 257 entre la n, que sería de 4, menos la media de x, que es de 11, por la media de y, que es 5,25. Y todo esto multiplicado por 4 y dividido entre 3, ¿no? Venga, así que haríamos el cálculo, 257 entre 4, menos 11 por 5,25, y luego por 4 y entre 3. Y nos daría 8,67. Venga, pues la covarianza en este caso sería de 8,67. ¿Eso qué nos indica? Pues es un valor positivo, eso quiere decir que tenemos una relación de tipo directa o positiva. Cuanto más tengo una variable, tengo más de la otra, ¿no? Relación directa o positiva. Pero no sé si eso es mucho o poco, porque decíamos que para valorar la intensidad no nos servía la covarianza, que dependía de las unidades en las que estuvieran las dos variables. Esto podía ser miles la covarianza. Así que para interpretar bien la intensidad de la relación calculamos el coeficiente de correlación de Pearson. Coeficiente de correlación de Pearson es coger la covarianza y dividirla entre el producto de las desviaciones típicas. Covarianza entre el producto de las desviaciones típicas. La covarianza ha sido 8,67 y la desviación típica de x ha sido 3,74 y la desviación típica de y ha sido 2,75. 8,67 entre 3,74 por 2,75. Pues si hacemos este cálculo obtendremos el coeficiente de correlación de Pearson, 8,67 entre 3,74 por 2,75 nos daría un 0,84. 0,84. Vale. Con esto lo podemos interpretar ahora así. La intensidad, esto quiere decir que es una relación positiva, ya nos lo decía antes la covarianza, pero es una relación fuerte, porque se acerca al +1, que es la relación más fuerte posible, ¿no? Por tanto, es una relación directa y bastante fuerte entre las dos cosas, ¿no?
Cuanto más estudiamos, más notas sacamos. Y luego tenemos el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación lo obtendremos a partir de calcular la correlación de Pearson y elevarla al cuadrado. Es decir, la correlación de Pearson la hemos dicho que era 0,84, pues 0,84 al cuadrado, ¿no? Si hacemos 0,84 al cuadrado, 0,84 al cuadrado sería 0,71. ¿Eso qué quiere decir? Decíamos que la r cuadrado nos indicaba el porcentaje de la varianza de la y que venía explicada por la variable x. Así que un 0,71 nos está diciendo que el 71% de la variabilidad en la nota viene explicada por la variable horas de estudio, ¿sí? Estas son las tres medidas que hemos analizado de asociación lineal. Esto nos dice relación positiva, esto nos dice relación positiva y fuerte, y esto nos dice que el 71% de la variabilidad en la y viene explicada por la variable x, ¿no? Pues ya tendríamos resuelto los tres cálculos de asociación lineal. Y luego también podríamos calcular el tema de la recta de regresión, ¿sí? La recta de regresión decíamos que la b, primero calculábamos la b, que era la covarianza, y la dividíamos entre la varianza de x, ¿no? Podríamos aplicar esta fórmula. Esta fórmula la tenemos, la covarianza hemos dicho que era 8,67, ¿no? Dividido entre la varianza de x, que sería 3,74 al cuadrado. 8,67 entre 3,74 al cuadrado nos daría 0,62. 0,62 sería la b, que era la pendiente de la recta de regresión. Y después teníamos la a. La a era la media de y menos b por la media de x. Es decir, la media de y hemos dicho que era 5,25 menos la pendiente de 0,62 multiplicado por la media de x, que era 11. Esto nos daría 5,25 menos 0,62 por 11 nos daría menos 1,57. Pues si la recta era y igual a a más bx, pues en este caso tendríamos que la nota sería igual a una constante de menos 1,57. Si no estudiáramos nada, esperaríamos del menos 1,57 de media, ¿sí? Más 0,62 multiplicado por las horas de estudio. Pues esta sería la recta de regresión que nos habría salido. Por cada hora de estudio esperamos que la nota mejore en 0,62 puntos y luego, si no estudiáramos nada, el punto de partida sería de menos 1,57, ¿sí? Sería una nota negativa, imaginamos un tipo test que se pueden tener valores negativos. Es igual, a veces el valor puede ser negativo aunque no sea real, pero porque no tendremos valores de que nadie haya estudiado nada de nada, ¿sí? Así que puede salir valores que a veces no tengan sentido con la teoría, pero que matemáticamente nos salga negativo, aunque en este caso sí que podría tener sentido, tener un valor negativo. Venga, pues con esto tenemos la recta de regresión calculada con estos datos y podríamos, pues a partir de las horas de estudio, hacer cualquier predicción sobre la nota del examen. Venga, pues ya está, no nos piden nada más, ¿no? Vale. Venga, pues con esto acabamos este tema de estadística descriptiva bidimensional o bivariante. Ya hemos analizado todas las formas que tenemos de describir dos variables conjuntamente. Con esto acabamos toda la parte descriptiva y ahora la segunda mitad de la asignatura va a ir todo de probabilidad. Cambiaremos de registro, la parte de estadística descriptiva la cerramos con esto y todo lo que quedará será pues toda la parte de probabilidad. Lo veremos ya en el próximo vídeo.